a una entrega más de su programa de debate político Tesis y Antítesis con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Hoy, como pueden ver, Tesis y Antítesis se futbolizó. Y esto tiene que ver porque estamos a pocos días del inicio del Mundial de Fútbol Brasil 2014 y en este programa evaluaremos los pro y los contra de la organización del Mundial y la situación del fútbol nacional. Agradecemos como siempre la reproducción de Tesis y Antítesis por parte de la Red de Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados SECREA. Ustedes pueden ver este programa a través de la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es y también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Iniciamos este programa con un video informativo sobre el tema que analizamos esta semana. La Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 será la 20ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Esta versión del torneo se realizará del 12 de junio al 13 de julio, siendo la segunda vez que este certamen deportivo se realiza en Brasil después de la Copa Mundial de 1950, aunque Sudamérica no había sido anfitriona de una Copa Mundial desde 1978. El 30 de octubre de 2007, la FIFA designó de manera oficial a Brasil como el país que albergará la Copa del Mundo de 2014. El ganador del torneo participará en su calidad de campeón del mundo en la Copa FIFA Confederaciones 2017 a realizarse en Rusia. Para este mundial, Brasil construirá 4 estadios nuevos y otros serán completamente remodelados. Las obras tendrán un costo superior a los $64 millones, lo que ha provocado la indignación nacional y generado múltiples protestas en las calles del país sudamericano, uno de los más inequitativos de la región. En tanto, la selección de Ecuador por sorteo entró al grupo E, junto a Suiza, Francia y Honduras, equipos a los que deberá enfrentar según el siguiente calendario y horas locales. 15 de junio a las 11 horas el partido Suiza-Ecuador. 20 de junio a las 17 horas el partido Honduras-Ecuador. 25 de junio a las 15 horas el partido Ecuador-Francia. Este es el tercer mundial al que clasificó el Ecuador. Antes participó en el Corea-Japón del 2002, donde solo pudo anotar un gol contra Croacia. Luego asistió al de Alemania 2006, en el que avanzó hasta octavos de final. No logró entrar a Sudáfrica 2010 y volvió a clasificar para Brasil 2014. Y bien, vamos a iniciar este debate, asambleísta Hernández, con estos antecedentes que pudimos apreciar en este video. Una mega inversión para esta cita mundialista. Sí, efectivamente, la cita del Mundial inicia el 12 de junio, inicia en los próximos días. Pero es importante señalar que ya de alguna manera el Mundial arrancó. Y está marcado, diría yo, por 4 elementos que son importantes y que no podemos dejar de ver. Uno son los intereses económicos que mueve el fútbol. Los intereses económicos que ahora puede verse en torno a la infraestructura, pero también en lo que se ha convertido el fútbol en este momento de globalización. Creo que esto es una cosa básica. No solo los fichajes astronómicos de los jugadores, que muchas veces contrastan con la realidad de los países. Veamos lo que está pasando en España, un país en crisis, sin embargo, en el que se pagan sueldos inimaginables a los jugadores, sino todo lo que hay, toda la industria del comercio, del marketing que se mueve en el entorno del fútbol. Y eso genera intereses, eso genera presiones extradeportivas que muchas veces también hacen un juego aparte del que se realiza en las canchas. Un segundo elemento que no podemos dejar de ver es obviamente las movilizaciones. Estas movilizaciones que se han presentado en Brasil, que ya fueron un campanazo en la Copa Confederaciones del año 2013. Miles de aficionados, miles al mismo tiempo de ciudadanos protestando en un país en el que además se ha reconocido su tradición futbolera. Sin embargo, esas movilizaciones se hicieron presentes también demandando algunos cambios, algunos correctivos necesarios. Un tercer elemento que también está presente es todo el esquema de seguridad que esto ha implicado. Lo que ha significado la inversión de algunos estados. No olvidemos que Brasil es un estado federal, algunos estados en equipamiento, en equipos, y también lo que ha significado en muchos casos el control y el enfrentamiento al narcotráfico en algunas de las favelas de las ciudades más importantes donde se va a jugar. Y el cuarto elemento que no podemos dejar de mirar es también que el fútbol se cruza este año con un año electoral, porque en octubre también habrá elecciones en Brasil.
Gracias, asambleísta Torres. Bueno, la Asamblea les dio un homenaje justo, oportuno a los jugadores que van a representar a nuestro país en el Mundial de Brasil. Y ese homenaje, a mi modo de ver, expresó no solamente el agradecimiento que tenemos los ecuatorianos con ellos, que lograron ubicarnos nuevamente en esta gesta mundial, sino básicamente refleja el sentido de autoestima que tenemos ahora los ecuatorianos. Estar en un mundial, y no es el primero, y hemos estado en otros mundiales, le da al ecuatoriano, digamos, en sus niveles de autoestima, una dimensión distinta a la que teníamos hace algunos años cuando veíamos mundial y jamás llegábamos. Para el ecuatoriano entonces, el hecho de que Ecuador participe en el Mundial de Brasil tiene un significado mayor de ganar simplemente el primero, segundo, tercer partido frente a Suiza, Francia y Honduras. Para los ecuatorianos, el Mundial es una cosa que va más allá de las percepciones y vivencias que normalmente tenemos en el día a día. De allí que el Mundial tiene que ser visto en esa dimensión, y quienes de alguna manera estamos involucrados en el sector público debemos también apreciar lo que significa el Mundial para el ecuatoriano en cuanto a su misma autoestima. Ahora Virgilio aborda un tema que indudablemente tiene que ser motivo de análisis para quienes del Ecuador vayan a Brasil, para sociólogos y para los gobernantes brasileños: las movilizaciones y protestas. Si llama la atención que un país, Brasil, que ha tenido un equipo que ha llegado varias veces al campeonato mundial, que ahora va a tener la gran oportunidad de tener allí pues como sede a varios de los mejores equipos y jugadores del mundo, prácticamente con gente que gusta del fútbol, movilizada, protestando por las inversiones. Y son protestas, muchas de ellas espontáneas, las convocan por las redes sociales y la gente va y asiste. Ese es un fenómeno nuevo. No habíamos visto en otros mundiales, lo vemos ahora en Brasil. ¿Qué nos está diciendo esa movilización de importantísimos segmentos ciudadanos brasileños? Es también una de las interrogantes que ojalá logremos contestar durante el tiempo de los partidos y ojalá al final cuando tengamos un nuevo campeón mundial. Gracias, asambleísta Hernández. Justamente sobre este último punto, ¿hasta qué punto se justifica esta gran inversión realizada cuando vemos que Brasil enfrenta uno entre los principales problemas, el tema de la pobreza, y lo cual justamente toda esta organización ha derivado en la indignación de la gente? A ver, yo creo que hay que dimensionar adecuadamente. En este momento, y se espera que en el Mundial no se presente el nivel de movilizaciones que sí se presentó en la Copa Confederaciones, por varios motivos. Porque si bien es cierto, y esto es un tema que toca considerar, el 52%, solo el 52% de los brasileños está de acuerdo con las grandes inversiones realizadas, pero al mismo tiempo el 63% de los brasileños se pronuncia en contra de que se sigan realizando movilizaciones y manifestaciones durante el tiempo que dura el Mundial. No hay además una dirección orgánica, una dirección única del movimiento social, por lo tanto el nivel de movilización va a ser menor. Sin embargo, hay grupos también en torno a esto. Hay uno que señala que sin Copa no hay derechos y tiene una participación activa. Al mismo tiempo, en muchos casos muy violenta, y ese nivel de violencia genera resistencia de parte de los aficionados comunes que también están inmersos en el tema del Mundial. Y por otro lado, hay toda esta versión de los comités populares de la Copa que lo que hacen es discutir a propósito del Mundial los grandes problemas. Y yo creo que esto también es una perspectiva desde Latinoamérica que lo que está evidenciando es que este modelo de copas mundiales a lo FIFA está llegando a su límite. Que este modelo en el que hay una organización que controla y que al mismo tiempo incluso administra el negocio del fútbol empieza a tener límites, que hay que mirar concretamente las condiciones de cada uno de los países. Yo creo que es un fuerte cuestionamiento, no solo a algunas necesidades que existen en Brasil, es un fuerte cuestionamiento a la estructura de poder de la FIFA y a cómo también se organiza el tema de los mundiales. Mire que muchos de los jugadores que participan en la selección brasileña han tenido que pronunciarse favorablemente, favorablemente de las demandas de los manifestantes. Sin duda, obviamente también la selección brasileña concita el interés de la mayor parte de la población, de la misma forma que la selección ecuatoriana es un punto de identidad y de unión entre los ecuatorianos. Gracias, asambleísta Torres.
Bueno, sí, el análisis de Virgilio es un análisis interesante sobre la estructura del fútbol a nivel mundial, el rol que juega la FIFA. Él ha dicho, ese tipo de estructura llega a un límite, puede ser. Y claro, todo ello, pues de alguna manera, permite reflexionar sobre lo que significa el fútbol. A muchos no les gusta el fútbol, dice 11 personas y otro equipo 22 patean una pelota para meter en un arco, pues qué interés tiene. Pero detrás del fútbol, para quienes nos gusta, hay estrategia, hay punto honor, hay entrega, hay equipos que se esfuerzan. Pero más allá de lo técnico está el fenómeno social, y por ello es que en el Código Integral Penal, recientemente aprobado en la Asamblea, se incorporaron algunas de las reformas que entiendo que Virgilio las había venido impulsando para no regular, sino sancionar, anticiparse a lo que normalmente ocurre en los estadios ecuatorianos, esos altísimos niveles de violencia. Yo recuerdo en la década de los 80 en Inglaterra, yo tuve la oportunidad de estudiar allá, habían los famosos hooligans. Uno no podía aproximarse al estadio donde jugaba, por ejemplo, el Chelsea, el Wembley, en Londres, porque los hooligans no eran pues unos pacíficos manifestantes, destrozaban barrios enteros. La policía no lograba contener a estos hooligans. Ha pasado el tiempo y ahora el fútbol inglés es un fútbol en el que no existen este tipo de disturbios, calmado, hay las barras, pero en, digamos, unos 25 o 30 años, con políticas acertadas, prácticamente se ha transformado la participación del público dentro de los espectáculos deportivos futbolísticos. En el Ecuador, en cambio, estamos viviendo un fenómeno que antes no vivíamos. Yo recuerdo en el estadio de Ambato, en el Bellavista, las famosas broncas que había entre los macareños y los de la Liga en la misma tribuna, pero no pasaba de eso. Últimamente las agresiones son mayores ya en la calle, inclusive hay arrestos por consumos de droga pues en ciertos lugares, y claro, en el Ecuador debemos encontrar una respuesta, una solución a un problema que comienza prácticamente a crecer. Ya hablaremos más adelante de ese tema. Amigos, tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, el tema de esta semana, el Mundial Brasil 2014. Ya regresamos. Amigos y amigas, gracias por sintonizar Tesis y Antítesis. Estamos con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. El tema de esta semana, el Mundial Brasil 2014. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden ver por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es y por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. En este bloque quisiera un poco aterrizar ya en la situación del fútbol en el país. Existen problemas como los pases, el seguro social, la condición de los deportistas, y usted al respecto planteó una reforma a la ley del deporte. Sí, el técnico Maturana solía decir que los países juegan de alguna manera como viven. Y si bien esto no es, se podría discutir porque puede llevarnos a un determinismo, pero sí es cierto que el fútbol y los estadios no son una síntesis de la sociedad, pero son parte de la sociedad, y entonces expresan los grandes problemas que vivimos en el país. Uno va a un estadio y efectivamente puede contagiarse de valores absolutamente positivos. El tema de la identidad, el tema del pundonor, una competencia limpia, todas esas cosas pueden estar presentes. La pasión, porque yo creo que el fútbol también es pasión. Me parece en eso el esquema de esto que se pretende eliminar la violencia y ponernos como modelo el inglés. Yo creo que no es de ejemplo, porque se elimina un componente central de todo juego que es la pasión. Pero evidentemente se presentan los problemas. Muchas veces en un estadio uno puede renegar de todas las manifestaciones homofóbicas, racistas, regionalistas, machistas que se presentan. El clima de intolerancia a veces es muy fuerte, que son problemas que están en la sociedad ecuatoriana. El tema de la violencia en los estadios, como señalaba Luis Fernando, que también es parte del proceso de globalización, ahora podemos ver de manera muy similar a lo que sucede en otras latitudes. Por eso es que en el Código Orgánico Integral Penal se plantearon algunas propuestas que lo que intentaban es no acabar, eso sería demagógico señalar, pero sí establecer alguna posibilidad de regulación de la violencia.
medidas que permitan, sobre todo, regular la violencia que se presenta entre los aficionados, que se presenta en las graderías. Y yo creo que existieron y se aprobaron importantes reformas que ahora, cuando entre en vigencia en agosto, van a poder ser un paliativo para que las autoridades tengan un marco legal que permita sancionar a los violentos. Gracias, asambleísta Torres. Un tema que ha estado latente en los últimos tiempos en el fútbol del país tiene que ver con la crisis. ¿Existe crisis a nivel del fútbol ecuatoriano? Bueno, algunos equipos están pasando por una muy mala situación económica. El número de hinchas que va a los estadios es bastante bajo, no tienen ingresos, inclusive por el tema de la publicidad. Hay otros a los que indudablemente les va mejor, pero este fenómeno que vemos en el Ecuador es un fenómeno que uno puede advertir en todo el mundo. Una situación es la del Real Madrid, por ejemplo, la del Barcelona, la del Atlético de Madrid allá en España. Lo mismo podemos decir del Bayern de Múnich en Alemania, o en Inglaterra, el Manchester United, el Chelsea, cualquiera de esos que tienen publicidad, tienen recursos, sus jugadores valen muchísimo. Pero hay equipos también que pasan las de San Quintín, pasan muchísimas dificultades. Entonces, una de las manifestaciones de la crisis es la económica. Equipos que no tienen para sustentar, digamos, un nivel de juego, un nivel de jugadores. En mi provincia, en la de Tungurahua, tenemos 3 equipos, uno de ellos está en la primera categoría, el Museo Bruna. 2 equipos tradicionales, técnico universitario, Macará, se encuentran en la segunda categoría y prácticamente con problemas, casi todos ellos, financieros, económicos. No da la recaudación, digamos, de los partidos de fútbol para sostener al equipo. El nivel de publicidad no es igual al de los equipos grandes, Barcelona, Liga, Emelec. Justamente, no solamente pasa en los pequeños, también pasa en los grandes y se mueven grandes cantidades pero de depende dinero. también de los resultados, de la proyección que tiene cada equipo. ¿La poca asistencia de los aficionados? En algunos casos, poca asistencia. Fíjese usted, en España, por ejemplo, existen las membresías y la gente aporta, inclusive hay un puesto fijo en el estadio. Por ejemplo, si usted quiere verle al Barcelona de España, no es cuestión de llegar y comprar el ticket. Resulta que existen puestos asignados, los hinchas han pagado por todo el año, de tal manera que hay unos presupuestos que tienen, digamos, una sostenibilidad y permiten que desde lo económico esos equipos puedan participar con relativo éxito. Gracias, asambleísta Hernández. Uno, siguiendo en este mismo tema, algo que se cuestiona en su mayoría tiene que ver con los costosos o las costosas adquisiciones en los equipos. Jugadores que vienen de fuera, ¿por qué no aprovechar lo nuestro, por así decirlo? Sí, es que creo que el momento de crisis que vive el fútbol, creo que hay algunos elementos que podrían decirnos que sí vive un momento de crisis, tienen que ayudarnos a reflexionar sobre varios temas. Uno, por ejemplo, la estructura de los equipos. Quizá conviene establecer una modernización de la forma como se organizan los equipos. Un segundo elemento que vale pensar es que en esta modernización que tiene que tener el fútbol, no solo hay que pensar en lo que ha sido el modelo europeo y el modelo de otras latitudes, de la privatización de los equipos y la venta sobre todo a grandes transnacionales. Me parece que hay que buscar salidas que respondan también a los problemas del fútbol y de la realidad ecuatoriana. Una puede ser muy bien la que tú señalas. Por ejemplo, ¿cómo logramos vincular de mejor manera al fútbol profesional con el fútbol amateur? Yo creo que este es un tema importante que debemos discutir y quizá incluso ameritan algunos de estos temas reformas a la ley del deporte. Si todos los equipos tienen que tener juveniles y esas juveniles no son posibles de sostener con la actual situación económica, entonces lo adecuado sería, por ejemplo, establecer convenios con ligas barriales, con ligas parroquiales, de tal manera que con poco apoyo esas ligas o algunas de esos equipos de esas ligas puedan ser al mismo tiempo la cantera que alimenta las juveniles de los diferentes equipos de todas y cada una de las ciudades. Hay otros problemas que no podemos dejar de discutir y que son urgentes. El tema contractual de los jugadores, el tema seguros, no solo la seguridad social, sino también la que tiene que ver con seguros de vida. Un tema urgentísimo, la vinculación de niños y jóvenes a los equipos. Todos estamos de acuerdo con las juveniles, todos estamos de acuerdo, pero ¿en qué condiciones esos niños y jóvenes se vinculan, por ejemplo, a los equipos profesionales? Son temas que incluso, creo yo, ameritan reformas de la ley del deporte. ¿Qué opinas sobre estos argumentos? Claro,
Una dimensión del debate es el deporte profesional y allí está el fútbol profesional con lo que hemos venido comentando. El otro tema es el deporte no profesional, que también ha mencionado Virgilio, las ligas barriales, urbanas, las ligas parroquiales, rurales. Yo tengo mucho contacto con el deporte parroquial, con el deporte barrial en el centro del país y particularmente en Ambato. ¿Y qué encuentra uno allí? Un gran dinamismo, una organización que funciona, digamos, sin controles estructurales del Estado, es más una organización que nace de la propia sociedad civil y permite que ese deporte, el deporte amateur, sea un deporte que congregue a ciudadanos y que también permita de alguna manera filtrar jugadores que algún día pueden llegar a las categorías profesionales del fútbol. Pero lo que se hace en el deporte barrial, lo que se hace en el deporte parroquial, no puede hacerse en el deporte profesional, porque los desafíos del deporte profesional son otros. Inclusive los equipos ecuatorianos no necesariamente se preparan para el campeonato ecuatoriano. Muchos ven lo que va a ocurrir en la Copa Libertadores y por ello la inversión se la hace en función de ese objetivo. Otros equipos que saben que difícilmente van a llegar allá hacen la inversión para sostenerse en la categoría. Luego está el tema de los derechos de televisión, igualmente las retransmisiones del fútbol, que ha sido un tema de discusión. Vea usted las disputas agrias que se han producido entre varios dirigentes del fútbol ecuatoriano precisamente sobre ese tema. El fútbol profesional está en otra latitud muy distinta del parroquial, muy distinta del deporte barrial. Y claro, el Ecuador, como parte del globo futbolístico mundial, también tiene que ver lo que ocurre en otras latitudes. Tenemos a muchos jugadores ecuatorianos de nuestra selección en los mejores equipos del mundo. Antonio Valencia, para mencionar tan solo uno de ellos, en el Manchester United. ¿Cuánto cuesta? Ese valor lo tiene él precisamente por lo que representa como futbolista ya a nivel mundial. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vaya porque enseguida volvemos con más de lo que opina la ciudadanía y las expectativas sobre la participación de Ecuador en esta cita mundialista. Regresamos. Continuamos con más de su programa de debate político Tesis y Antítesis. El equipo de producción se trasladó a las calles y sondeó un poco a los ciudadanos. Ellos se muestran optimistas con la participación de la selección en el Mundial. Veamos ese anhelo a través de la selección en un sondeo realizado en las calles de la ciudad. El anterior mundial decíamos que solamente la presencia dignificaba y nos sentíamos orgullosos de ver a nuestro país. Hoy están muy bien preparados y sé que van a hacer un excelente papel. Hay que ser optimistas, tiene que llegar siquiera al cuartos de final. Estamos optimistas los ecuatorianos, porque sí tenemos un equipo competitivo. Egner Valencia, el otro Valencia. Y esperamos en los arqueros también de nuestra selección que puedan aportar bastante y no dejarse meter los goles. Antonio Valencia y la Hormiga Paredes. Espero que gane la selección. Ojalá ganando los dos partidos podemos llegar a la segunda ronda. Tenemos que ganar el primer partido 2-1 y en el partido Francia 1-0. ¿Y con Honduras? Un poquito duro, pero sí le podemos empatar. Necesita refuerzos porque a Chilier y Guagua no dan seguridad. Entonces hace falta otros defensas. Muy bien, yo pienso que si llegamos mínimo a los cuartos de final. Vamos a hacer un buen papel, creo que tenemos una plantilla muy buena y vamos a hacer lo indispensable para ganar, ¿no? Creo yo. Van a hacer historia este mundial. Ahora sí hablemos de pronósticos. ¿Cómo va la selección ecuatoriana? Bueno, creo que en esto no hay objetividad. Todos jugamos con el corazón y le empujamos a la selección con el corazón. Obviamente, todos esperamos que el Ecuador haga el mejor papel posible. Y como decían, no solo tener en octavos, en cuartos de final, todos aspiramos y soñamos con que el Ecuador pueda desenvolverse y tener el mejor papel posible. Es un grupo difícil, evidentemente, el que le ha correspondido al Ecuador. Y todos los equipos que participan en el Mundial ahora tienen un nivel de dificultad. Nos enfrentamos a Suiza, y Suiza es un
Es un país que ha llegado a cuartos de final en el 34, en el 38, en el 54, ha estado en octavos de final. No olvidemos que la campaña de Suiza para clasificar es una campaña excelente. Suiza jugó 10 partidos, ganó 7, empató 3, le metieron solo 6 goles, marcó 10 goles, pero además vale decir que 17 goles, perdón, de los 17 goles solo 3 son de sus delanteros, lo que significa que todo el equipo juega, todo el equipo es un equipo compacto, bastante bien dirigido y que juega bien, clasificó primero en su grupo. Tenemos también al frente a Francia, que si bien tuvo dificultades para clasificar, tuvo que ir a la repesca, pero logró este equipo y es un equipo nuevo que tiene una nueva generación de jugadores. Hay algunos famosos como Benzema, que por ejemplo va a hacer y va a cumplir un papel central, Ribéry de la misma forma. Es un equipo importante. Y Honduras, que no olvidemos, clasificó también de forma directa en la CONCACAF, dejando afuera a México, que tuvo que ir a la repesca, y tiene también como elemento que el técnico es un técnico que conoce cómo juega el Ecuador, por lo tanto sabe las virtudes de Ecuador, pero también conoce de las deficiencias. No podemos negar que el técnico Suárez es uno de quienes más conoce a la selección y conoce a los jugadores ecuatorianos. Ese es el grupo en el que nos tocó jugar inicialmente, pero también hay otros factores que van a jugar en contra. Suiza tiene, por ejemplo, que enfrentar un clima al que no está acostumbrado. El primer partido en Manaus se calcula que para esas fechas habrá 30 grados de temperatura y una humedad considerable del 90%. ¿Sí? Lo mismo Francia. Son cosas que pueden jugar a nuestro favor. Pero en esto, indudablemente, más allá de todos esos factores, juega el corazón, la voluntad. ¿Cuánto le ganamos a Suiza? Yo creo que tenemos la posibilidad de ganarle a Suiza 2-1. Tenemos la posibilidad de ganarle a Suiza, tenemos la posibilidad de ganarle a Honduras. Y yo creo también que podemos disputarle a Francia. Gracias, asambleísta Torres. Bueno, con 2 empates y un triunfo creo que podríamos lograr el gran objetivo. Tenemos un buen técnico, Rueda, que conoce al equipo, ha demostrado además ya en varias contiendas internacionales que está completamente certificado para dirigir con éxito un equipo, y tenemos jugadores de primer nivel. ¿Cuál será la alineación ideal para el partido con Suiza? Pues veamos si va Domínguez, Paredes, Guagua, Erazo, Ayoví, allá pues en la retaguardia, ¿no? Y de volantes, bueno, Valencia indudablemente estará en esto, Montero, Novoa, Castillo, y los delanteros, Felipao y Rojas, de lo que dicen. Achiller parece que no abriría, que es un gran jugador también, pero lo importante es que tenemos 11 que pueden entrar sin ningún problema, un buen técnico, y claro, si tenemos optimismo, expectativas, si esa autoestima está alta, no solamente entre nosotros, los espectadores y los hinchas, sino también entre los jugadores, pues allá vamos, ¿no?, a conseguir victorias y triunfos. Pero el Mundial no solamente va a servir para que nosotros como ecuatorianos estemos junto a nuestro equipo, lleguemos a los cuartos, sino también para ver a las estrellas del fútbol mundial. Ojalá Falcao pueda jugar, ojalá pueda jugar Suárez, el delantero de Uruguay, y claro, sin duda alguna le tendremos a Messi, le tendremos a Ronaldo y a tantos otros más que de alguna manera pues marcan, digamos, las grandes pautas del fútbol mundial. El hecho de que Real Madrid le haya vencido al Atlético de Madrid en la gran final europea nos trajo un mensaje de lo que puede hacer España. Algunos decían, España, el campeón mundial, en esta contienda brasileña posiblemente se queda. Pero allí estuvieron, en la final, los del Atlético de Madrid y los del Real Madrid. ¿Qué tal una final España-Ecuador? Sería para la antología. Sin ánimo de ser pesimista, hay algo que ha sido una constante, por así decirlo. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. ¿Qué esperamos que no se dé en Bueno, Brasil? el fútbol tiene, como decía Virgilio, incertidumbres. No vea usted lo que nos pasó en el Mundial de Alemania, el partido con Inglaterra, la última patada de Beckham, pues son cosas del fútbol, ¿no? Pero el Ecuador no es nuestro primer mundial, ya existe una experiencia, existe un legado de jugadores que han participado activamente en campeonatos anteriores, otros que están en las grandes ligas. Un Valencia, por ejemplo, que ha jugado en el Manchester United, tiene la trayectoria, tiene el porte, la estatura futbolística como para poder llevar pues en esa línea media con otros como Novoa, Montero,
una, digamos, una estrategia, una táctica que nos permita llegar a los resultados que los ecuatorianos queremos. Pero eso sí, como usted, como Virgilio, yo también quisiera ir a Brasil. Entiendo que ustedes iban a Brasil. O van a ver como yo en la televisión, pues... Podemos ver juntos para las obligaciones de la Asamblea pues nos tienen en el Ecuador. Pero bueno, que vive Ecuador. Así es, muchísimas. Hay coincidencias. Muchísimas gracias a los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, quienes por esta ocasión han dejado la política de un lado para adentrarse en materia de fútbol a propósito del Mundial Brasil 2014. Amigos, esto fue Tesis y Antítesis. Ustedes pueden ver el video de este programa a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Tesis y Antítesis. Este programa se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a las 8 de la mañana y se difunde por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana. Yeah.